Capital Sonoro. Ahora. Hola, les damos la bienvenida a Ahora, un podcast, un informativo que les cuenta varias de las noticias que mueven la agenda informativa de Bogotá, en especial de Bogotá, aunque a veces también de Colombia y en ocasiones del mundo. Mi nombre es Juan Pablo Conto, hoy es martes 26 de marzo de 2024 y como es costumbre arrancamos con nuestro dato del día. En nuestra emisión de hoy al mediodía, que pueden ver todos los días en nuestras plataformas o repetir cuando quieran en YouTube, háganlo después de escuchar este podcast, hablamos en un momento de movilidad. Y aquí está nuestro dato. Alrededor de 300.000 ciudadanos ingresan diariamente a Bogotá por la calle 80. Salir y entrar de la capital no es tarea fácil. Si usted quiere meter esta cifra en contexto, vaya a YouTube, repito, y mire allí la emisión de hoy. Y claro, no se pierda el resto de emisiones de la semana. Dicho el dato, vamos con más noticias aquí en Ahora un Podcast. Ahora un podcast. Hoy avanza en el Congreso el trámite a la reforma pensional, una sesión histórica en el Senado, pues nunca se había citado a los integrantes de esta corporación a trabajar durante la Semana Mayor. Le doy la bienvenida a Laura Chambueta, pues claramente en nuestro caso siempre somos citados durante la Semana Mayor, para que nos cuente qué anda pasando con esta reforma. Hola Juan Pablo, efectivamente este 26 de marzo se convocó a una sexta discusión en el Senado sobre la reforma pensional, la cual ha tenido pocos avances y muchas trabas por parte de la oposición. Sé que no es fácil sintetizar proyectos de este tipo, pero igual, perdón, lo voy a pedir, pero vayamos por partes. Según el gobierno, ¿cuál es el objetivo que se busca con esta reforma? Bueno, según lo dicho por el gobierno nacional precisamente, el objetivo de la reforma pensional es garantizar que quienes no cuenten con una pensión puedan pedir una y también habla de reinventar el sistema de pensiones que empezó a regir con la Ley 100 ya hace 30 años. Otro de los objetivos es que tanto los fondos privados como el fondo público dejen de competir por afiliados, entonces digamos que eso ha sido la bandera por parte del gobierno nacional. ¿Y cómo se quiere llegar a esto? Bueno, básicamente se quiere lograr por medio de un sistema de 4 pilares. 4 pilares, exacto. Aquí hemos mencionado muy por encima esos 4 pilares. ¿Le parece, Laura, si vamos pilar por pilar de manera muy concisa? De una. Listo, vamos. Primer pilar. Bueno, primer pilar es el pilar solidario, el cual busca beneficiar a las personas más vulnerables y pobres que tienen la edad de pensionarse, pero nunca lograron cotizar. A estos, la idea es que en este pilar se les entregue un subsidio de 223.000 pesos al mes. Perfecto. Segundo pilar. Segundo pilar, el pilar semicontributivo, que está dirigido a mujeres mayores de 60 años y hombres mayores de 65, quienes hayan podido cotizar pensión, pero que por algún motivo no hayan alcanzado las semanas o el ahorro para poder pensionarse. A estos se les dará una renta vitalicia en donde el gobierno les devolverá lo que cotizaron más un subsidio adicional. Tercer pilar. Tercer pilar es el pilar contributivo. Aquí las personas que ganen hasta 3 salarios mínimos o menos de 3 salarios mínimos deberán cotizar obligatoriamente en Colpensiones, es decir, en el fondo público. Pero quienes ganen más de eso deberán ir a los fondos privados. Este, hay que decirlo, ha sido el pilar de mayores roces entre el gobierno y los fondos privados, ya que estos últimos argumentan que se podrían debilitar teniendo en cuenta que la mayoría de colombianos pues gana menos de 3 salarios mínimos. Ya. Y cuarto y último pilar. Último pilar es el pilar del ahorro voluntario, que está dirigido a personas con ingresos más altos, quienes decían quizá tener un ahorro extra. Entonces allí los contribuyentes podrán aportar a los fondos privados para tener un dinero adicional en un futuro. Ok, ¿algún otro elemento clave para entender la reforma, Laura? Sí, vale la pena resaltar que la reforma también tiene un enfoque de género, en donde a las mujeres se les descontarían 50 semanas de cotización por cada hijo o hija criada pues, por estas mujeres. Eso es importante, ¿por qué? Porque aunque las mujeres tenemos la edad de pensión más bajita y nos podemos pensionar más rápido, tenemos menos acceso a este servicio por las dificultades laborales, bien sea para obtener un empleo, mantenerse en el empleo o porque muchas se han dedicado a las labores y al trabajo del cuidado. Laura, sé que son varias las críticas a la reforma pensional, pero no sé
si podemos encontrar como un cuestionamiento central. Sí, de hecho, la gran pregunta hoy y la bandera también de la oposición es básicamente quién va a manejar la plata de las pensiones en caso de que la reforma sea abordada. O sea, ¿la manejaría el gobierno? ¿La manejaría el Banco de la República? ¿Qué pasaría con la plata de los fondos privados? Entonces, básicamente, esa ha sido la disyuntiva en el Congreso. Ok. Y por último, Laura, ¿cuál es la situación en el Congreso de esta reforma? Bueno, antes que nada le quiero contar que se esperaba que el debate iniciara hoy a las 9 de la mañana, sin embargo, estaba revisando y al momento en el que estamos grabando este podcast empezó hace poco, entonces no tenemos como la información más actualizada en este momento. Sin embargo, hay que aclarar que la reforma necesita 53 votos en total para ser aprobada o hundida en el Senado. Por ahora hay 40 votos seguros y 35 en duda, sin embargo, estaremos pues a la espera de cómo transcurre esta plenaria atípica en Semana Santa. Laura, muchas gracias por la información y por darla de una manera tan clara. Le voy a pedir que me espere ahora unos minuticos para dar algunos titulares de noticias. Llegamos a nuestra sección encomendada a nuestro periodista Mauricio Pichot, que nos da una noticia nacional que debemos tener en el radar. Hoy nos cuenta sobre la extraña muerte de 5 niños indígenas en el departamento del Cesar. Que sea Mauricio el que nos cuente qué sucedió. Adelante, Mauricio. Un cordial saludo a quienes nos escuchan a esta hora en este informativo. En la ciudad de Valledupar, por intermedio del Instituto de Medicina Legal y de Ciencias Forenses, avanzan las investigaciones por la muerte de 5 hermanos indígenas de la etnia Wayuu Yucpa, en hechos que ocurrieron en la tarde de este domingo, de este fin de semana, y que son analizados por parte de los forenses de esta entidad. La primera información decía que los menores de edad habían sido encontrados intoxicados con un fruto conocido como corocito. Sin embargo, con el transcurrir de las horas se ha conocido información en el sentido de que por lo menos uno de los niños de los menores de edad, una indígena menor de edad, presenta politraumatismos y que además su vestido habría sido rasgado. La información de parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar indica que se trataría de un múltiple homicidio contra estos menores de edad, hermanos entre ellos. Los voceros de la etnia indígena desmintieron la información que se había conocido en el sentido de que los niños habían muerto después de consumir la fruta y que la información más certera indicaba que habrían sido asesinados. Lo mismo reafirma el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La niña de 15 años, que es conocida con el nombre de Cristina, es la que aparece con sus vestidos rasgados y con una herida contundente en la cabeza. La información de la muerte, la causa de estos 5 niños indígenas deberá ser conocida en estas horas siguientes por parte del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Gracias a Mauricio por la información y claro, estaremos pendientes de este caso. Vamos con algunos titulares de noticias junto a Laura Chambueta. Arranco con una internacional. La Plataforma Unitaria Democrática PUD, la agrupación con más fuerza en la oposición venezolana, denunció que no pudo inscribir la candidatura de la historiadora Corina Lloris a las elecciones del próximo 28 de julio, pues, según dijeron, nunca se permitió el acceso al sistema de postulaciones. Lloris había quedado como la cara principal de la oposición a Nicolás Maduro después de que la dirigente política María Corina Machado le cediera su candidatura debido a la suspensión que tiene encima. Recordemos que Machado ganó en 2023 las primarias organizadas para las fuerzas opositoras para escoger al candidato que le disputara la presidencia de Venezuela al actual mandatario. El chavismo ha terminado de cierta manera escogiendo al candidato de la oposición venezolano. En la recta final de un día de tensión y negociaciones, el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, líder del partido Nuevo Tiempo, logró registrar su postulación a las elecciones presidenciales. También lo hizo el moderado Enrique Márquez, vinculado al mismo partido, que en su primer momento iba a apoyar a María Corina Machado y a su sucesora Corina Lloris.
pudo finalmente inscribir su candidatura con otra lista, la organización Centrados, anulada 2 semanas atrás y readmitida nuevamente por el Consejo Nacional Electoral de ese país. Voy a complementar la noticia internacional, pues en un comunicado el presidente Gustavo Petro y el ministro de Relaciones Exteriores encargado Luis Gilberto Murillo instaron al cumplimiento del Acuerdo de Barbados, del cual Colombia ha sido observador y acompañante. Y aunque se reiteró que respeta la soberanía y autonomía del pueblo venezolano, la cartera expresó preocupación por los recientes acontecimientos relacionados con la inscripción de candidaturas presidenciales en Venezuela, especialmente por las dificultades enfrentadas por sectores mayoritarios de la oposición, lo cual podría afectar la confianza de la comunidad internacional en la transparencia y competitividad del proceso electoral. Asimismo, la Cancillería reiteró, abro comillas, la necesidad de un proceso electoral presidencial libre, justo y competitivo en Venezuela, donde se promueva la participación ciudadana a través del voto como mecanismo de expresión democrática, cierro comillas. Laura, ¿cómo le terminó de ir cubriendo el Festival Estéreo Picnic? Bueno, Juan Pablo, afortunadamente nos terminó yendo muy bien. Fue una labor pesada, ya que recorrimos el parque varias veces, los 4 días recorrimos el parque pues haciendo entrevistas con la gente, con los asistentes, también entrevistas con algunos funcionarios del distrito que tenían instaladas algunas estrategias para, aprovechando que por primera vez se prestó el Parque Simón Bolívar para este evento masivo. El balance por nuestra parte es positivo, también me atrevo a decir que es muy positivo para todo el equipo de transmisiones que estuvo detrás, haciendo que precisamente las transmisiones de los artistas saliera de la mejor manera. Entonces me fue muy bien y me atrevo a decir que a todos en el canal nos fue muy bien. Sí, de acuerdo, Laura. Pues le cuento una noticia a propósito de esto. El festival le dejó un buen balance para la economía de Bogotá, según las cifras presentadas por el Instituto Distrital de Turismo. Durante los 4 días el festival logró atraer más de 159.000 asistentes, de los cuales aproximadamente 31.000 fueron turistas. Este flujo de asistentes y visitantes le dejó a la ciudad ingresos por $11 millones en servicios como hotelería y gastronomía y generó más de 66.000 empleos. ¿Qué tal eso? Me parece buenísimo, realmente. Creo que Bogotá es el foco de la cultura acá en el país. Y cierro también con esta para que la tengan en cuenta si viajan desde hoy. La concesión Coviandina informó que sobre las 8:26 de la mañana se registró un accidente en la vía Bogotá-Villavicencio que involucró a un carro tanque y una camioneta a la altura del kilómetro 69, sector del viaducto de Susumuco. Por este siniestro vial informaron que hasta ahora se reportan 6 personas heridas y ninguna fallecida. Bueno, y si van a salir, entonces, por favor, absoluta responsabilidad en el volante. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Recuerden que ahora es un proyecto periodístico de Capital que está en televisión, en YouTube, en las redes sociales de aquí, en podcast. La producción de este episodio estuvo a cargo de Fernanda Rojas, la asistencia de producción a cargo de Daniel López, la edición de Cian Bernardo González, la escritura está en las manos de quien les habla, Juan Pablo Conto, la dirección a cargo de Andrés Páramo y gracias a Laura Chambueta por acompañarnos el día de hoy. Nos escuchamos mañana nuevamente. Según el oráculo Google, el clima en Bogotá este miércoles tendrá una mínima de 11 y una máxima de 21 grados centígrados con un 5% de probabilidades de lluvia. No terminen el día sin información, búsquennos en todas las plataformas de podcast y compártanlo. Chao, adiós. Este contenido es financiado con los fondos del Fondo Único de TIC. Capital Sonoro.